Hola a todos, bueno, 11 en punto y estamos listos para comenzar. Gracias por conectarse, por estar aquí. Poco a poco sé que van entrando y bueno, un domingo más de estas historias increíbles y fabulosas, llenas de enseñanzas que nos traen sus protagonistas. Hoy tendremos de verdad una historia fascinante de Samuel Yekutieli. Llevo, bueno, casi una semana preparándome para poder humildemente traer esta historia que contar y estoy segura que va a ser de gran valor para quienes la escuchen. Así que bueno, hola, bienvenidos. Ya está Samuel por ahí, así que ya lo vamos a invitar. Aquí tienes ya muchos amigos que como siempre te acompañan. Está Andy, está Diana Ponte. Gracias de verdad por escucharnos y aquí vamos a hacerle la invitación a Samuel. De verdad que con, con el outcome, con lo que va a salir de esto, porque ya lo visualizo, de que va a ser de gran valor para todos escuchar a Samuel Yekutieli, bueno, hermano de nuestra compañera Dafna Yekutieli, quien también ya estará entrando por aquí y nos escuchará, y quien fue mi cómplice para sacarle muchas cosas que Samuel no me contó. Así que bueno, estamos esperando que Samuel se conecte. Si no logra conectarse, voy a tener que volverlo a invitar, pero yo creo que es una cuestión de señal. No sé si todos saben, pero Samuel tiene una saga familiar, una historia increíble que va desde Irán, de donde nacen, bueno, sus antepasados, y pasando por Venezuela, y luego él está ahorita radicado en Israel, así que ya lo escucharemos. Voy a volver a invitar a Samuel, por algún motivo no puede entrar. Vamos a ver qué es lo que está pasando. A ver, le volví a hacer el request. Estás conectado, pero tienes que aceptar, Samuel, el compartir la pantalla. Listo, aquí estás. Por Bienvenido. fin, llegó el gran día. Bienvenido, bienvenido. Aquí ya están empezando a conectarse, bueno, todos estos amigos que quieren escuchar tu historia, gente que te conoce y probablemente gente que no te conozca, Samuel. Así que tienes un importante reto hoy de transmitir tu historia y contarnos, ¿no? Este legado. Y como tú me lo dijiste, esta manera de ver la vida, ¿no? Es algo muy bonito porque lo llevas en tu corazón y quiero escucharte, no quiero hablar yo, quiero que tú eres el protagonista. Así que vamos a comenzar por la historia de tus abuelos, que sé que está muy bien documentada porque tienes un libro que se publicó, si más no recuerdo, en el 2009 con el aval de la Universidad Hebrea en Jerusalén y bueno, con un reconocimiento y con rabinos, el rabino Pinhas Brenner también dio un discurso acerca de toda esa documentación que lograste hacer. Y bueno, quiero escucharte. Sí. Bueno, primero agradecerte por todo el esfuerzo para hacer esta entrevista. Llevamos varios meses que me invitaste y cuando vi tu programa, las historias que contar, y mi libro se llama Una historia de dos países, dije, wow, tengo que compartirlo contigo. Y efectivamente, haber hecho ese libro para mí fue una trayectoria espectacular, fue un proceso de varios años. Y básicamente fue un homenaje de amor Qué bello. a mi abuelo paterno. Esto comenzó algo sencillo como un álbum de fotos y fue evolucionando, evolucionando una cosa a la otra y se volvió un libro importante que por cierto lo podemos compartir con muchísimo gusto, el gusto en formato PDF. Ah, bueno, ahí están. Esa es la única foto que tengo yo de mis cuatro abuelos. ¿Ok? A la derecha es mi abuelo paterno, después mi abuela materna, mi abuela materna y mi abuelo materno. Están intercalados y es la única foto que tengo de ellos y es unos días después del matrimonio de mis padres. Y el motivo que es la única foto es porque mis abuelos maternos son de Turquía, mis abuelos paternos son de Caracas, de israelíes, pero estaban en Venezuela.
fue la única vez que se encontraron. Bueno, ahí está el día de la boda de mis padres. En Tel Aviv, por cierto. Ibn Birol, aquello que es Que, Sionei América. No sé que si me conoces. enteré que tu mamá es hermana gemela. Ahí está, creo que su hermano. No, 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 Tu no, abuela, no. tu Ella, abuela, ¿correcto? no, mi hermana, mi mamá tiene hermanos que son morochos. Exacto, De hecho, exacto. la mujer que él está abrazando se llama Shirley, ¿ok? Ella es morocha, ella es la hermana mayor de mi mamá y ella es morocha con un varón, con un hombre que se llama Joseph, que a su vez está el nombre de su abuelo. Bueno, sigamos entonces. Aquí es una foto En mi familia, increíble. por cierto, en mi familia hay muchos morochos. Mi hermana, que estudió Aquí están, contigo, aquí está, bueno, mi hermana, que ahí están mis dos sobrinos, que son gemelos, eh, ahí unos están. jóvenes espectaculares, y bueno, ahí están los dos. Bueno, Esto obviamente cuando estaba en el ejército hace 3 4 años, y hoy en día están ahora estudiando ambos ingeniería, pero como las universidades están cerradas, online. Así que tienen otro reto ahí de estudiar ingeniería vía internet. Por ahí increíble. están. Bueno, para no desviarnos, sigamos entonces con este libro, Sí, esta saga familiar, que también es sí, entonces eso importante fue. recalcar Sí, que conseguiste un financiamiento importante. Creo que ahí la foto no se logra ver bien, pero conseguiste un financiamiento importante de alguien sí, venezolano, de Hidalgo Bolívar, un gobernador del estado Aragua. Y sí, cuéntanos un poquito de sí, todo este eso legado familiar. fue. Sí, es un buen tema a resaltar. Yo ya había comenzado bastante en mi investigación y bueno, como yo me dedico a temas de seguridad, en ese momento yo estaba involucrado en un proyecto muy grande de un sistema de televigilancia para la gobernación de Aragua, que estaba en su momento liderada por Hidalgo Bolívar. Entonces, bueno, mi rol era estrictamente técnico, suministrando el equipamiento para un centro de control. En el proceso, él me presentaba a mí como un israelí, como alguien importado. Y yo le dije, no, 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 yo soy local. Yo nací en Maracay y mi abuelo es del edificio Sami, pues, ¿no? El edificio Sami porque es emblemática, es el icono comercial de Maracay. Y una cosa llevó a la otra, después le comenté que yo estoy haciendo el libro y él me dice, yo te lo patrocino porque yo estoy en la biblioteca de la Gobernación de Aragua, estamos documentando las historias de los ciudadanos de Maracay. Y entonces él decidió patrocinarlo. Él pasó como 2 años mientras yo terminaba la publicación. En paralelo, hubo la ruptura, desafortunadamente, de Chávez, que dio la orden de romper las relaciones entre Venezuela e Israel, y sin embargo, este gobernador decidió seguir patrocinando un libro que de un judío, bueno, y no me puso ninguna restricción, pues, ¿no? Entonces aprovecho para agradecerle que se hizo realidad esa publicación. Y él llega a ir a Israel y va y visita la tumba de Sí, sí, tus sí, tatarabuelos y sí. de tus abuelos. Mi tatarabuelo, estos son los tatarabuelos que están ahí, de mis bisabuelos y de mi abuelo. ¿Okay? En ese caso, ahí están mis abuelos paternos, todos enterrados en Jerusalén. Y estábamos de trabajo y le dije, gobernador, estamos aquí cerquita de la tumba de ellos y fuimos 2 tardes a visitarlo y fue un honor. Quiero que decirte que la ubicación de los bisabuelos y tatarabuelos, en mi familia casi nadie ha ido. Casi nadie, pero Hidalgo sí me honró en ir ahí, el Monte de los Olivos. Qué Una bonito. ubicación privilegiada y bueno, ahí está la foto que demuestra eh, eh, su apoyo. Pues, ¿no? Comencemos entonces por la historia. La historia empieza en Irán, en un pueblo que se llama Boucher. Bushehr. Sí, Boucher, sí, efectivamente yo comienzo a investigar y descubro que es Boucher el lugar, pero no irónicamente, pero hablamos siempre de Irán, de su equipamiento nuclear, y resulta que las instalaciones
están en Bushehr, ¿no? Cuando yo me enteré, bueno, y yo, wow, están complicando las cosas, que mi abuelo proviene del mismo lugar donde están las instalaciones nucleares de Irán. Y Bushehr es una ciudad que es relativamente importante porque es un puerto. Entonces por ahí entraban, digamos, la mercancía, era un puerto internacional en ese contexto, y por ahí entraba la mercancía a Irán. Y por ahí salen, mi abuelo nace en esa ciudad y a la edad de 1 año, con su familia obviamente, sale camino a Eretz Israel. Entonces, si visualizan el mapa, Bushehr está en el Golfo Pérsico, dan la vuelta y entran por el canal de Suez. Se atraviesa el canal de Suez, de ahí se entra a Yafo, y de Yafo hay un camino, hay una ruta, un tren, que llega hasta Jerusalén. Ese es el destino. Y básicamente la motivación para mover a toda una familia era porque era eminente que el Mesías iba a llegar. Entonces la familia quería estar aquí y ser enterrados en el. Ahí cuando sale el tema del Mesías, descubrí algo que al principio me pegó un poquito, que descubrí que mi abuelo no es sionista, sino es mesiánico. Es decir, ellos tienen una fuerte concepción de que el Mesías va a estar ahí, versus que el sionismo es más un movimiento político, ¿okay? Para ejecutarlo. Entonces no tanto el tema sionismo, sino lo que prevalecía era el aspecto religioso para hacer todo este movimiento. Es muy complicado. En el caso de ellos fue por barco, pero muchos, inclusive muchos que son más tierra adentro, entran a Eretz Israel por terreno, por tierra, lo cual son desiertos, hay muchas emboscadas, muchos asaltos, en fin, son rutas peligrosas. Pero bueno, ahí está, llegó a Jerusalén, y Jerusalén en esa época es del periodo de los otomanos, y aproximadamente a sus 21 años, es decir, 1922, 1923, sale a buscar oportunidades y viaja a Milano a encontrarse con un amigo que le ofreció cierta oportunidad, no coinciden, están ahí en Milano y todo el mundo Venezuela, Venezuela, y él se montó un hombre joven, eh, se fue, llegó a Venezuela, y una de las tantas anécdotas es que llegó a Venezuela y él me dijo, afilo a Maim lo kasher, o sea, inclusive el agua no es kasher en Venezuela, cosa que no existe kasher en el agua, Claro. pero era una situación precaria, pues, ¿no? Pero siempre tuvo un gran amor por Venezuela, se le abrieron las puertas, llegó y comenzó a abrirse el camino, y, y bueno, y todo eso lo narro en este libro. Y él luego, ¿cómo busca esposa? Porque creo que él regresa a Israel Sí, a sí. encontrarse con Simha, que es tu lado Cohen, Sí, Simha, alegría. alegría. Simha de alegría, sí. Efectivamente llega soltero, pero en un momento dado, obviamente no hay muchos judíos en esa época en Venezuela, y él vuelve, y volver a Eretz, yo hablo de Eretz Israel, porque estamos hablando antes de la creación del Estado, estamos hablando de que es un recorrido por barco, que son meses, ¿no? Claro. Lleva su tiempo, y efectivamente él vuelve para buscar esposa. Ahí conoce a mi abuela, que se llama en español Alegría, en hebreo Simha. Ella es Creo nacida en Tel Aviv. que Ahí esta está foto, con, ¿no? con sus hermanos. Sí, entonces tú me tapas, tu Sí, imagen me tapa la foto. sí, Pero no ahí lo está puedo. con sus hermanas. Está con sus hermanas, y ella nacida en Tel Aviv, es la hermana menor, es la hija menor, y ellos vienen de Grecia, pues, de Salónica, para ser más específico. Es decir, el bisabuelo paterno materno es eh, de Salónica. Y bueno, ahí se conocen, eh, se casan enseguida, y ahí nacen sus dos primeros hijos, ¿okay? En Caracas. Ya nacen sus dos primeros hijos, y después mi abuelo decide que quisiera que sus hijos crezcan en Israel, vuelven, y ahí nace la hija, ahí están, y mi papá, que es el cuarto, a la izquierda de la foto, ese es mi papá, que es el pequeño. Entonces son tres varones y una hembra,
Y los varones hacen vida en Israel, hacen bachillerato, ejército, universidad, y culminado, vuelven a Venezuela. Ahí están ellos en su viaje en barco a Venezuela, desde Israel a Venezuela. Un viaje largo, como le decía. Venezuela y la historia familiar de todos, era lo que hablábamos, es en Maracay, donde está el, Sí, donde bueno, inicialmente es inicia, Caracas. y ¿Okay? luego se De mudan hecho, a Maracay. los dos hijos mayores, José y Simón, que están aquí a la derecha, los dos hijos nacen en Caracas, como te dije, después vuelven a Tel Aviv. En Tel Aviv hacen vida en Dizengoff, que es una calle muy famosa, y él vuelve solo. ¿Okay? Comienza a abrirse camino en Caracas y le recomiendan ir a Maracay. ¿Okay? Entonces va a Maracay, va abriendo una tienda pequeñita, a la otra, poco a poco va acumulando varios locales, va unificando la parcela, pues. Eh, y decide entonces, en un momento dado, tumbar todos esos pequeños locales y hacer edificios SAMI. Mientras hacía edificios SAMI, los negocios estuvieron en la paralela. Esta es la avenida Bolívar, está en la paralela, que es la avenida Miranda, y ahí estaban otros dos locales, mientras se construía el edificio. El edificio tenía abajo una tienda por departamento y arriba las residencias. Una vez que el edificio terminó, el edificio tiene casi mi edad, por cierto. El edificio yo soy 65, el edificio terminó 68 y lo abrieron 70. Tienes una En los historia años 70. también increíble porque me comentas que este edificio es uno de los edificios que construye Salomón Cohen y Ah, sí. Salomón en realidad llega a Venezuela gracias a tu abuelo, quien es que lo trae Sí, con su sí, familia. sí, Si sí, quieres sí, puedes contar un poco esa sí. historia, porque es muy interesante. Sí, sí, efectivamente. Primero el edificio lo construye Sambil, que viene siendo el primer edificio que Sambil construye fuera de Caracas, que fue en Maracay. Efectivamente, ellos son, o sea, el papá de Salomón y mi abuelo son primos, y, eh, y el papá de Salomón, o sea, el abuelo de Salomón, habla con mi abuelo diciéndole, mira, tú que estás en las Américas, ¿por qué no te llevas a mi hijo para ayudarlo a buscar oportunidades y demás? Y bueno, tal cual, ahí todos se ayudaban a todos, y en el próximo viaje en barco se van. Salomón era un niño pequeño, él nació en Jerusalén, fue pequeño, venían una o dos hermanas más, por cierto que una hermana de él, Susana, muere en el traslado, en el barco, y bueno, y así Salomón llega, y entre ellos siempre hubo una relación muy, muy fuerte, de mucho cariño entre Salomón y mi abuelo, extensivo a su esposa Dita y a sus hijos. Entre las familias hay mucho cariño y siempre está presente, y siempre lo mencionan ellos, que lo trajo físicamente a Venezuela. Tengo una foto por aquí de un abuelo, a ver si Ajá. lo que Ah, pasa es que no se logra ver ese, completa. sí, sí, ese viene siendo un abuelo, eso es en Jerusalén, ¿okay? Fíjate, bueno, la vestimenta al principio yo pensé que era turca, porque es otomana, el periodo otomano, no, pero esa es vestimenta iraní, pues, ¿no? Está vestido como iraní, si se ponen a ver los detalles, es una foto de estudio, ¿okay? Cuando ven el piso y demás, pero fíjate la vestimenta, la foto es en Jerusalén, y esa foto, por cierto, me la suministró Dita Cohen. Qué Está en, bonito. está en su, está en su habitación. Dita tiene su árbol ahí, porque ese es un familiar común para ambas familias. Y él está enterrado en el Monte de los Olivos. Increíble historia, Sammy. Y bueno, pues se muda la familia a Caracas. Tú eres pequeño y tienes una vida muy linda en Parque Arauco, donde están todos los Sí, ingredientes. nosotros nos mudamos de Maracay a Caracas, y el disparador, entre otros, fue que mi prima mayor, Daddy, la llamó un muchacho para invitarla a salir. Entonces dicen las anécdotas que eso fue como que el trigger.
Bueno, ya ahora ella tiene 5 años más que yo, es decir, en ese momento estaba en tercer grado, ella estaba creo que en tercer año o entrando a tercer año, más o menos, pero era una adolescente, es el punto. Y ya está bueno. Ese fue como el disparador para que nos mudáramos. Comenzó esa familia, la familia de Daddy, Orly y después nosotros, y nos mudamos a San Bernardino, vivimos en el Parque Nauco efectivamente, las 4 familias, es decir, los 3 hermanos y mi abuelo, los 4 vivíamos en el Parque Nauco y asistíamos al colegio, y, lo cual recordamos con mucho cariño el colegio grande. Bueno, ahí están mis padres, por cierto, ahí estoy yo, fíjate que en un momento dado era bonito, y ese año 65, pues, ¿no? Que cuando yo nací en junio del 65. ¿Y cómo conoce tu mamá a tu papá? ¿Cómo Bueno, se fíjate, esto encuentran? también, digamos, una fuerte coincidencia porque mi mamá es nacida en Estambul, en Turquía. Ella su bachillerato lo pasó en un internado en Suiza. Mi abuelo materno le gustaba mucho Israel y venía con mucha frecuencia. Entonces, en uno de los viajes, viene, viene a Tel Aviv y se hospeda en un hotel que queda en Kikar Dizengoff, en la plaza Dizengoff, que a su vez, en ese momento también estaba el señor Salomón Falchuk. Estaba ahí junto con su hija Mayra, que posteriormente se casa, Mayra Friedlander. Se casa. Entonces, bueno, mi papá vino a visitar a Mayra, eran Wow. amigos de Maracay, la familia Falchuk son de Manacay, vino a visitarla y bueno, al lado estaba esta joven y bueno, y ahí comenzó el acercamiento y mi teoría es que, bueno, a mi papá le gustó y demás, porque podrá ver que mi mamá es bonita, pero yo creo más, mi versión es más que los abuelos hicieron empatía entre ellos y hicieron el arreglo ahí. Qué bonito, qué bonito. Entonces, bueno, sí, Eh, fue coincidencia porque mi papá estaba, digamos, ya estaba en Maracay, viene a Israel y mi mamá también estaba de visita. Entonces, coincidencia, pues, ¿no? ¿Cómo era Sammy chiquito? Porque me cuentan por ahí que eras un poco travieso y no te gustaba comer verduras, eras un problema para comer siempre. Bueno, sí, sí, creo travieso, me imagino como todos. Sí me ha gustado hacer de todo y de hecho creo que gracias a Dios he tenido la oportunidad de hacer de todo. Y sí, sí, lo que sí recuerdo, como tú dices, un poquito de guerra con el tema del tomate y con el tema de las ensaladas, de los vegetales, hasta hoy en día, pues. Fíjense cómo tenía cabello, en Aquí aquel momento dado sales tuve cabello. con tu hermana. Tengo Sí, eras una persona sumamente curiosa y te encantaba hacer los planes. Cuando viajaban tenías siempre una agenda. Luego me vas a contar un poco sí, de sí. una famosa agenda Mira, que tienes. ya que estás ahí con el perro, okay, ya que estás ahí en el perro, si pones, fíjate que hemos tenido desde niño, desde pequeño, hasta hoy en día, siempre hemos tenido pastor alemán. Hoy en día no lo tengo yo, lo tiene mi papá, que está conmigo aquí en Israel, y todos se llaman bolo. O sea, este es el bolo, pero hemos tenido creo que 6 o 7, yo tengo 55 años, entonces a lo largo de esos 55 años siempre hemos tenido un pastor alemán bolo. En este caso específico, este perro estaba muy, muy entrenado. Fíjense que ni siquiera estoy en la calle, ni siquiera la cadena tengo yo encima mía, no está encadenado, muy, muy adiestrado. Es increíble porque hablé hace rato con tu hermana y me contó ciertas cosas y una de las cosas que Ajá, mencionó es que tú le brindabas a ella siempre mucha seguridad. Y tal vez por ahí es que luego vamos a entrar en todo el tema tuyo de seguridad, pero me encanta porque eras una persona que es lo que brindabas. Inclusive tengo una anécdota con un amigo, compañero del colegio, Leo Vibranowski, que recuerda en algún momento él tuvo un accidente en la Cota 1000 y tú te paraste a ayudarlo. O sea, que ajá. tienes esa vena, ¿no? De ayudar y del mundo de la seguridad, pero vamos a volver a eso. Quiero entender un poco otra vez para saber tu historia, tu genealogía, porque eres, además lo tengo que mencionar y aprovecho para decirlo ahorita, que te has vuelto un prácticamente adicto y conocedor de toda la parte de la genealogía. Has publicado varios libros, vamos a hablar luego de tu último libro, bueno, es fascinante. Pero volviendo a Sami, Sami niño, estudia en el Colegio Moral y Luces,
y hacen aliyá a Israel en el 60 en el 70 y No, en el algo, año 80, no, en el año 81, en el año 81, 81, sí, que estamos, yo estoy en tercer año y mi hermana Dafna está en segundo año. que está ¿Sí? aquí, Nosotros, Dafne. sí, ahí está. Entonces emigramos, o sea, mis padres deciden que probemos, digamos, suerte, buscar alternativas. Perdón, se me cayó el audífono. No pasa nada. Y ¿Aló? deciden, Eh, y nos vamos, fue en febrero, recuerdo muy bien, 1 de febrero. Bueno, estos días salimos de Caracas y llegamos a Israel. Y bueno, y obviamente todo el proceso de adaptación y demás. Y bachillerato, en mi caso específico, yo me quedé 2 años y después volví a Venezuela porque se casaba mi prima Ronnie en un verano y por cosa de la vida fui a visitar a mi otra prima, Orly, que estaba en Boston y me quedé en Boston. Es un misterio por qué me quedé en Boston, por qué todo, pero el asunto es que me quedé en Boston 5 años, 5 años y allí estudié ingeniería. estudiaste en Boston University y te gradúas, pero no regresas a Israel, regresas Sí, solo a Venezuela. Es interesante porque sí, ahí ya sí, empiezas una vida totalmente, bueno, prácticamente autónoma, aunque siempre tuviste ayuda de tus padres y apoyo, pero te abres camino y te abres camino solo y haces una maestría en el IESA y sí, empieza todo ese mundo de conocimiento y esas ganas de aprender y de entrar en el mundo de la educación continua. sí. Y tienes, Entonces, bueno, efectivamente, sí, sí, como tú lo describes, terminé el IESA y el IESA apenas terminé, que fue el año 92, eh, vengo a Israel y hago el ejército durante un año, menos de un año, que era un tema que estaba pendiente, porque yo había emigrado, no hice el ejército, entonces tenía que saldar esa cuenta, por decirlo de alguna manera. Hice el ejército, cuando termino el ejército, ahí vino una delegación de Venezuela, organizada por la Cámara de Economía Venezolana Israelí, y bueno, entre los participantes se encontraba un señor que yo le pregunto qué está buscando y qué está en sus intereses, y él me muestra un listado, así como este lo tengo por él, un listado, una cantidad de necesidades, y eran todos temas de seguridad, y comienzo pero a habla averiguarlo un y poquito más de la libreta. Si quieres, vuelve a levantar la libreta porque es muy sí, sí, interesante. Él esta escribía, libreta que hasta hoy en día la uso, valga la cuña para Montblanc. El problema es que esta ya no se consigue, por algún motivo lo descontinuaron. Pero en esta libreta yo tengo la costumbre de escribir todo, pues, ¿no? Tengo aquí todo lo escribo. Eso lo aprendí de él, se llama Nardo Zamora. Eso lo aprendí de él, porque él también tenía una libreta como esta. Me saca y me muestra tal cual. Mira, estoy buscando todas estas cosas. Y casualmente, una semana anterior, alguien me dice, quiero hablar contigo y presentarte estos productos. Bueno, las dos listas eran prácticamente idénticas. Entonces yo hago, a los 2 días, hago la cita entre ellos y estoy traduciendo. Y mientras voy traduciendo, dice, wow, qué cosa tan interesante todo lo que estamos hablando aquí. Este señor, Nardo Zamora, él, obviamente porque estuvo aquí 10 días en Israel, vuelve y yo me quedo y aproveché que seguí indagando en esos temas, fui indagando varios meses y a los 4 meses yo vuelvo a Venezuela y uno de los motivos que volví es porque tenía que estar presente en la graduación del IESA. O sea, me quedó pendiente estar en la graduación y retirar el diploma. Vuelvo y lo llamo para reunirnos. Él me invita a almorzar, pero que pase por su oficina. Y haciendo el recorrido por su oficina me dice, esta es tu oficina. Yo decía, yo no vine aquí a buscar trabajo, yo vine a visitarte. Pero bueno, de hecho me quedé con él 20 años. wow, 20 años. Fue una experiencia muy buena. Desafortunadamente, Naro Zamora acaba de fallecer con motivo del COVID. ¿Okay? Fue algo muy repentino, qué pero duro. fue un hombre muy especial que me apoyó muchísimo.
en todo el mundo empresarial, de la seguridad física, me dio todo el apoyo, me involucró en muchas empresas de vigilancia, transporte de valores, radiocomunicaciones, monitoreo, bueno, todas las cosas que hicimos, muy, muy interesantes. Y bueno, él fue el que, digamos, me introdujo en este mundo. Y bueno, y obviamente se me apoyó que hagamos cosas. De hecho, íbamos a abrir una sucursal en Estados Unidos. Lo hicimos, no prosperó, pero lo hicimos siempre muy abierto. Él es para mí, digamos, mi ejemplo de lo que es ser un empresario. Lo que tocaba lo convertía en oro. Qué bonito. ¿Cómo entra Marcela en tu vida? Bueno, afortunadamente, esto fue una cita ciegas donde Ilana Becker y Marianne Becker, que en paz descanse, ellas dos son dos personas comunes para ambos, para mí y para Marcela, y nos vieron y dicen, oye, vamos a hacer un match ahí. Ilana Becker me llama, me dice si estoy disponible, si quieres, y dije, claro, con muchísimo gusto. Y bueno, y eso fue un miércoles, llamé a Marcela, el viernes la fui a buscar, fuimos a pasear a San Bill y desde, gracias a Dios, desde ese día hasta hoy, estamos juntos. Qué historia tan bonita. Me encanta. Tienes Sí. tres niñas espectaculares. Hablaremos un poco más de ella cuando entremos con el tema de volver a tu retorno a Israel, ¿no? Pero antes de eso, me encantaría escuchar estos 28 años en el mundo de la seguridad. Tú hablas algo muy interesante porque es toda, lo mencionas como la parte dura de tu trabajo. Sin embargo, eres una persona con unos valores, con unos principios, con una espiritualidad que probablemente, pues viendo y analizando la historia y la saga de tu familia, provenga de tus antepasados, de tus abuelos. Y quiero entender un poco, porque sé que estuviste también muchos años dando charlas, muy involucrado, por llamarlo así, en la parte humana, ¿no? De este tema tan duro de la seguridad. Y pues también te pasaron cosas en ese periodo que te llegaron o te llevaron a tomar la decisión de salir de Venezuela. Entonces, si quieres, puedes hacer un breve resumen de esos 28 años y qué es lo que desata esa partida a Israel. Bueno, 28 años efectivamente, desde el año 93, que justo terminé el IESA, terminé el ejército y conocí a Naro Zamora. En el grupo del año 93 ocurrió eso, febrero 93, febrero-marzo. Y bueno, a 28 años pasaron muchas cosas, varias cosas en paralelo, donde hicimos muchas actividades en seguridad física, como dije, transporte de valores, vigilancia, radiocomunicaciones, monitoreo, cercas perimetrales. Después en seguridad corporativa, desarrollamos junto con Alberto Ray, ofrecíamos una metodología, de hecho terminó en un libro llamado MAPS, que es una metodología aplicada para la protección. Ah, bueno, ahí está. Ese libro de Alberto Ray, donde hicimos muchísimos casos de consultoría y con propuestas para mejorar la seguridad. Bueno, ahí brincaste, eran Sí, previos. ese era el El previo, primer libro, correcto. el primer libro era el secuestro y toma de rehenes, fue en el año 99. Hicimos un evento en Fede Cámaras que colapsó la cantidad de gente que vino. Es un libro con varios autores donde estábamos analizando la problemática del secuestro. Recuerdo las palabras de un profesional que vino de Táchira y dijo, oye, por fin en Caracas están discutiendo el tema del secuestro, porque ya en la frontera se vivía fuertemente. Bueno, fíjense dónde terminó hoy en día la cantidad de secuestros que hemos tenido aquí. El problema estaba incipiente, ¿okay? Pero bueno, ahí quedó un buen análisis que, por cierto, hace poco leí el libro y todavía sigue vigente las soluciones para enfrentar ese drama. Posteriormente hicimos el libro de terrorismo, que también es con varios autores de nivel mundial. Pero ahí eso era analizando el problema. Yo entendí que analizar el problema hay mucha gente. Y entonces evolucioné a buscar soluciones. Y entonces ahí viene el libro que está a la derecha, que es la plataforma de coordinación, eh, que es una propuesta de un centro de comando y control, que creo que es una de las soluciones más eficientes para resolver nuestras problemáticas. Israel, casi todas las soluciones israelíes están basadas en un centro de comando y control.
y ahí lo desarrollo muchísimo, pero lo combino con buenas prácticas de Colombia, de políticas públicas de seguridad democrática de Álvaro Uribe, de los casos de Bogotá, de Medellín. Toma en cuenta que la seguridad es algo viviente, entonces el asunto sube, baja, la dinámica es muy fuerte, pero usé como caso de estudios también el Chacao, y bueno, entonces son diferentes frentes. Aquí estás viendo la parte, digamos, académica, de documentar los casos, las buenas experiencias, la seguridad corporativa con MAPS, después hicimos seguridad ciudadana, también ahí Leopoldo López me involucró ahí, comenzamos con un proyecto para hacer la seguridad de transporte público. En su momento, inclusive hasta hoy en día, la probabilidad de ser asaltado, la percepción de ser asaltado en transporte público es más del 90%. Entonces comenzamos con una solución para el transporte público urbano. Y después ahí me llevó una cosa a la otra y hasta que llegué a ser director en la Junta Directiva de Policía de Chacao, hasta que vine a Israel. Entonces, estos 28 años fueron muchas cosas en paralelo. ¿Okay? También Segurred, por cierto, que es, digamos, mi marca corporativa, donde la idea, junto con Billy Weisberg en sus inicios, la idea era que sea un punto de encuentro para los profesionales de seguridad, en un marketplace donde el ofertante y el demandante de servicios de seguridad se encuentren y hacer negocios y demás. Y bueno, ahí está, hoy en día básicamente es una plataforma para transmitir conocimiento. Entonces esos 28 años pasaron muchas cosas muy satisfactorias y la última etapa es que cuando vengo a Israel, incursiono en todo lo que en Israel se llama Homeland Security, pero más metido en tecnología. Entonces incursiono mucho más en profundidad todo el tema de tecnologías israelíes, con énfasis en ciberseguridad, donde ahí buscamos soluciones para las problemáticas latinoamericanas, tomando en cuenta que vengo llegando desde el país más inseguro, Caracas, desafortunadamente la ciudad más peligrosa del mundo, y de las 50 ciudades, 8 son de Venezuela, desafortunadamente. Conociendo esa realidad, ¿qué tecnologías podemos aportarles tanto a Venezuela como a Latinoamérica? Pero antes de eso, un poquito más en detalle, porque hay una persona que mencionas que con el que recorriste muchos lugares de Venezuela dando conferencias, que es Miguel Dao, Sí. y tuviste un apoyo de él en un momento difícil en tu vida, porque fuiste Sí, perseguido. sí, efectivamente, Miguel Dao fue director del PTJ y él mismo fue el que hizo la transición al CICPC. Entonces, bueno, un día me le acerqué, me presenté y después yo dicté una charla, él vino a escuchar mi charla y una cosa a la otra nos acercamos y para mí, y no sé cómo, él me involucró como parte de su equipo. Hasta hoy en día no lo entiendo, pero fue una experiencia de lujo estar con un hombre de él, un hombre que por un lado es muy duro, por otro lado es muy sensible. Y lo duro es por el tipo de situaciones. Entonces, básicamente, tuve la oportunidad de estar con él digamos, en otra área que es la seguridad personal. Cómo protegernos para no ser secuestrados. Las probabilidades de ser secuestrados en Venezuela son altísimas. Hicimos muchos talleres, pero era muy práctico. Documentábamos los casos muy bien, cómo pasó, con videos, con documentos, de manera de concientizar a nuestra audiencia que tienes que protegerte, tienes que hacer un énfasis en la prevención, porque una vez que te secuestren ya es otro juego. Entonces vamos a hacer todo el esfuerzo de prevenir que seas secuestrado. Cuando ocurre el secuestro, desafortunadamente, pero bueno, entra todo el proceso de negociación, de liberación, que es un drama. Todo eso lo documentamos, todo eso fue lo que Miguel Dao hizo y yo estuve con él y fue una experiencia bueno, de atender familias que están pasando por una crisis que no se lo desean a nadie. Y sale y te vas de Venezuela, ¿por qué? Mira, yo voy de Venezuela porque obviamente estando digamos, en seguridad ciudadana, igual que todos, ves el drama, ves el deterioro, que no hay fondo, pues, ¿no? Una cosa, la otra. Papá de 3 niñas, entonces te das cuenta que desafortunadamente no hay futuro, ¿sabes? Lo otro tema es que yo veía, si yo digamos, hacía, me proyectaba 10 años y usando a los otros hombres mayores que yo, en líneas generales, podía en promedio decir que tenían 3 hijos
y cada hijo en otro uso horario. Bastante, bastante común, pues, ¿no? Y, oye, yo no quisiera llegar a esa situación de tener en mi caso, de tengo tres niñas, cada niña en otro lugar. Entonces, entre otras cosas, vamos a Israel, tenemos mayores probabilidades de que nuestras hijas se queden alrededor nuestro. Ya mayor estaba en tercer año, entonces era como un punto de encrucijada. Vamos a hacerlo en tercer año porque ya en cuarto año no se puede, porque ya quitarla en cuarto no tiene sentido, que termine el bachillerato, vamos a hacerlo ahorita. Y si ya llega a quinto año, entonces ya va a querer estudiar aquí, dice Estados Unidos, entonces llegó, se dieron varias condiciones para que decidamos hacer la inmigración a Israel. Hoy en día son 3 años y medio. Creo que fue una muy buena decisión. Fue un proceso. Son tres hijas más mi esposa, son cuatro mujeres, cada una con su agenda, cada una con sus necesidades, con sus altibajos. Extrañan, obviamente, la calidad de vida comunitaria que tenemos, extrañan Hebraica, a la familia, a los amigos, pero creo que vale la pena todo este esfuerzo. Ellas, cada una a su ritmo, se está abriendo camino aquí y creo que fue una buena decisión. Bueno, viste por la prosperidad y el futuro de tus hijas, fue el punto de quiebre para Sí, tomar la sí, decisión sí, finalmente de emigrar, a definitivamente. pesar de toda la historia y todo el legado que tenías en Venezuela. Sí. Eh, Definitivamente no es un tema aquí que por la crisis política o por la crisis económica, exacto, porque eso son situaciones que pueden cambiar. exacto. Entonces, el argumento de peso es que estamos emigrando para darle mejores condiciones a nuestras tres hijas. Ese es el argumento central, lo que lo hace más sustentable y lo que te da fuerza para superar, digamos, las dificultades, tú sabes, las añoranzas, por ejemplo, Marcela, además que extraña mucho su familia, extraña mucho los domingos. En Israel los domingos son laborables, extraña también a la mujer de servicio, en fin. Pero como te decía, si vemos cómo a las niñas se le ha abierto el mundo. Por ejemplo, mi hija mayor en diciembre entró al ejército, hoy en día está ofreciendo sus servicios en la frontera con Siria. Mi segunda hija le fue muy difícil el proceso de adaptación, ella venía muy bien en Venezuela, era líder, buenas notas, y de repente viene aquí a Israel, ni la ignora, le fue difícil, pasó su transición un poco larga, pero gracias a Dios rebotó. Hoy en día, esta semana se fue a Ashdod, se fue a Tel Aviv, se ve con sus amigas, va para acá, está haciendo surf, está haciendo bicicleta, en fin, se le abrió la... Y la pequeña, que llegó a 9 años, esa israelí, esa ni se enteró se hizo israelí enseguida. De hecho, en el colegio, otra anécdota es que nunca la consideraron una nueva inmigrante. Siempre la vieron como una israelí más. Entonces, bueno, y Marcela sí es, digamos, le lleva el peso más duro, definitivamente. La casa, las niñas, diría conmigo, que es un tema. Qué Y bonita. también en su parte laboral, ella trabaja cerca de la casa como diseñador gráfico en una tienda que hace souvenirs, material impreso. Y entonces, como te decía, cada una se está abriendo camino y estamos en un lugar, primer mundo, con todas las condiciones. Y, sí tienes dificultades, pero sientes que tienes un gobierno, una autoridad, que tienes un Estado que proteja a sus ciudadanos. Es cosa Quiero, que uno que viene de seguridad, que veíamos, por ejemplo, un caso de un secuestro, que te das cuenta que estás en una jungla, estás totalmente desasistido. ¿Cómo tú enfrentas a un ciudadano común? ¿Cómo tú enfrentas a unos delincuentes? No tienes quien te asesore, quien te ayude, quien te resuelva el problema. Estás totalmente a la deriva, pues. quiero que me hables de este libro que creo que aún no has publicado, pero es como un proyecto que has venido cosechando. Habla Sí, de los 10 mandamientos aplicados a nuestra vida, a la seguridad. Es muy interesante. Quiero que me lo menciones porque, Samuel, hablando contigo, el legado de tu familia sigue en ti.
eres una persona que tiene unos valores que luego los vamos a mencionar, muy claros, con una visión de vida que nos deja mucho que aprender de ti. Así que es riquísimo poder tener la oportunidad de que desarrolles esta idea de este libro con nosotros en este espacio y poder conocer un poquito más qué hay detrás de Samuel, porque es increíble, de verdad que gracias y admiración total por lo que haces. Bueno, primero gracias a ti. Yo creo que estás exagerando con No, tus no lo ojos de estoy, cariño. no lo estoy. Eh, entonces, fíjate, siempre, yo creo que por ser ingeniero, tú siempre estás buscando soluciones, pues, ¿no? Oye, ¿cómo solucionamos? Entonces, como vimos anteriormente, estaba el libro de plataforma de coordinación, estaba el libro del MAPS con Alberto Ray, pero todavía, oye, no dábamos con la solución. Entonces, una de esas, en uno de esos iluminazos, que uno se vislumbra y dice, oye, ¿qué tal si yo le pregunto claro, como yo hacía genealogía, ¿cómo si le pregunto a mis antecesores, los judíos, oye, ¿qué solución hay? Porque ustedes los judíos han pasado por muchos inconvenientes. ¿Cómo ustedes resolvieron los problemas de seguridad? De una cosa a la otra, me encontré los 10 mandamientos de Moisés. ¿Okay? Y comienzo a investigar, fue un proceso largo, de unos 5 años, donde tuve que incursionar muchas cosas, donde inclusive el rabino Perman semanalmente se sentaba conmigo los lunes, entre 7 a 11, durante más de 3 años, discutíamos todo lo que yo iba investigando, y me ayudó mucho, y muchísima gente me ayudó, muchos rabinos, mucha gente, muchos expertos me ayudó, y finalmente el año pasado terminé el libro. No está publicado, pero está finalizado, está todo armado, pues, ¿no? Pero ahí lo que conseguí fue cómo nuestra sabiduría milenaria de la Torá, ahí están los lineamientos, que si nosotros cumplimos los 10 mandamientos, cosa que es muy difícil de hacer, cumplirlos, nuestros niveles de convivencia serían mucho más altos. Y en el momento que tenemos mayores niveles de convivencia, esto tendría un impacto en mejorar los indicadores de seguridad. Esa es Wow. en una frase la secuencia. Entonces voy entrando mandamiento por mandamiento, entendiendo cada mandamiento y cómo eso lo llevamos al mundo de convivencia y cómo aplica en seguridad. Y así lo fui haciendo. Y por cierto, a la audiencia, también si me escriben, en fin, les mando el libro en versión digital. Háblame un poco del Entonces, nombre del este libro. libro, Moraré entre entonces, ustedes. sí, el libro se llama Moraré, tal cual, se llama Moraré entre ustedes, y eso lo escuché en un shiur en la sinagoga, un viernes, que estaban discutiendo por qué moraré entre ustedes y no con ustedes. ¿Okay? Ahí está la discusión ahí. Entonces, cuando es entre ustedes es porque está involucrado, y con ustedes puede ser lateral. Entonces, la idea es que Dios esté entre nosotros. Para que esté entre nosotros se tienen que dar muchas condiciones, que en esencia son cumplir los 10 mandamientos, que por cierto los 10 mandamientos a su vez resumen toda la Torá. Entonces, el reto es muy, muy ambicioso, pero ese es el norte, pues, cumplir esto. Entonces, si se dan las condiciones, Dios va a vivir, va a morar entre nosotros. Y al morar entre nosotros, los niveles, otra vez, los niveles de convivencia serán mucho mejores, y en consecuencia, con mejores niveles de convivencia, se obtienen mejores niveles de seguridad. Entonces, este libro no es un libro come flor, no es un libro ingenuo, es un libro con argumentos fuertes, donde la esencia es, el gran mensaje es que tenemos que invertir en educación. Lo que ocurre es que la educación su efecto lleva años, generaciones, pero hay que comenzar en un momento dado. Tenemos que formar a nuestra gente. Lo que nosotros vemos en nuestros países, que son tan violentos, es que los jóvenes estos que van y asesinan y hacen atrocidades, no tienen un muro de contención. Y la educación, que es la mano izquierda, el soft, es importantísimo. Obviamente con mano dura, pero hay que combinarlo. Y en la mano, o sea, en la parte soft, esta es una propuesta muy concreta. Tenemos que invertir en educación. Me encanta. Muchos de los escuchas. Por cierto, no es este libro no es una agenda judía.
Yo no Claro, oculto mi judaísmo, porque claro, yo aquí no estoy haciendo proselitismo judío. Yo aquí estoy basado en la Torá, que por cierto la Torá es la base del judaísmo, del cristianismo y del correcto. islam. Entonces, es simplemente usando esa información, simplemente lo llevé al terreno de convivencia y seguridad. Es maravilloso. Además de eso, rescaté ciertas cosas. Ayer me preparaste una lámina que estoy fascinada porque, vuelvo y repito, y tú lo dijiste, esta visión tuya de ingeniero y de constantemente enfocarte en la solución y no en el problema, pues te hace una persona que tienes una visión de la vida, pudiese decir que privilegiada, porque eres capaz de ver cosas que otros no ven. Y de verdad que nuevamente, gracias por transmitirnos tu conocimiento, pero quisiera entender frases como esta y hablarme luego un poquito de estos valores judíos que en parte sería la pregunta que hago sobre el consejo que pudieses darle a los jóvenes y a los adolescentes. Me atrevería a decir que en esta oportunidad no solamente va a ser un consejo al joven y adolescente, sino a todos nosotros, porque bien vale la pena escucharte. Pero antes de eso, eh, ayer me mencionaste algo que lo tengo aquí anotado y me encanta. Dice, cuando no sabes de tus orígenes, tienes falta de pertenencia. Sí, fíjate, con el tema de genealogía, yo descubrí mis raíces, mis orígenes, pues, ¿no? Y eso me dio mucha fuerza, especialmente, digamos, en los altos niveles de incertidumbre que llevamos en Caracas, pues, ¿no? Entonces, oye, eso me dio mucha fortaleza. Cuando yo veo mi entorno, nuestro entorno, Venezuela, los países latinoamericanos tienden a ser sociedades muy matriarcales. La figura paterna está diluida, está distante, en fin. Por cierto, es uno de los motivos, creo yo, por qué predominan las vírgenes, porque la parte matriarcal es mucho más fuerte. En todo caso, cuando tú ves todos estos jóvenes que no tienen el modelaje de un papá, de la figura paterna, el modelaje es el malandro de la esquina, desafortunadamente. Entonces ahí tú tienes un ciclo vicioso muy lamentable. Entonces, eso es una de las conclusiones cuando vine genealogía con seguridad, te das cuenta, wow, estos Wow. jóvenes, desafortunadamente, hay un vacío muy fuerte ahí. Y yo sí creo mucho en el modelaje. El modelaje tiene cuando tú tienes una referencia, sea tu papá, tu abuelo, X, una Bueno, persona tú, como referencia. en tus palabras rescato, mi abuelo me transmitió con el ejemplo mi estilo de vida. Sí, definitivamente. Mi abuelo, bueno, ya son 20 años que falleció. Por cierto, falleció a una edad muy avanzada, casi 98 años. Bueno, estaba de jovencito, casi una edad muy avanzada. Sí, pero él es mi modelo, definitivamente. Para empezar, uso su nombre, su apellido y Sami, que es su marca comercial, pues, ¿no? Entonces, bueno, él con su ejemplo, ¿okay? Me enseñó muchísimo. Y su ejemplo como papá, él tuvo, creo, de los pocos casos que tuvo a sus tres hijos juntos, difícil tener otro, pero tuvo como socio a sus tres hijos hasta el final, los involucró, un hombre de fe, pegado a sus tradiciones, fiel al judaísmo, sinagoga, en fin, Bueno, tenía sus hobbies, jugaba a sus podemos hablar de Betel, de la sinagoga Betel, que de sí, hecho sí, tengo esta foto era aquí muy, bueno, de tú este es el haciendo bar bar mitzvah, mitzvah y aquí es tu abuelo en la sinagoga. sí, Se celebraron ahí hace está, poco los 50 años de Betel, sí, hiciste creo que también la presentación del libro, hay un legado increíble cultural. sí, tal cual. Betel, nosotros es una sinagoga muy importante, mi abuelo es fundador ahí está el bar mitzvah, que es el año 78, el bar mitzvah, y fíjate, hicimos vida ahí, efectivamente fueron 50 años hace poco, y en el libro hay un capítulo dedicado a la Betel, porque es una sinagoga importante en nuestras vidas. Y bueno, y te decía en el caso de mi abuelo, cómo él manejó también la parte de trabajo, o sea, como te decía, la parte de religión, la parte de familia, la parte de papá, esposo, y el trabajo. Un hombre dedicado, trabajó hasta casi el final, fue próspero. Entonces, bueno, ahí tengo un ejemplo
yo quisiera hacer, pues tratar de, hago un esfuerzo importante que en todas las dimensiones de nuestras vidas, tratar de hacer lo mejor posible. Ojalá llegue a un porcentaje de lo que fue. Qué bonito, Sami. Dentro de los valores judíos que estábamos mencionando, eh, quiero que rescatar el tema de lo que tú dices, todo es para bien, todo lo que pasa es para bien, Sí. inclusive lo Entonces, malo. fíjate, sí, entonces fíjate, con todo este tema de meterme con los 10 mandamientos y analizar todo ese tema de los 10 mandamientos aplicados a convivencia y seguridad, o sea, los niveles de espiritualidad también se van elevando, pues, Qué ¿no? Y belleza. vas entendiendo muchas cosas. Que eso te lo da la madurez, la experiencia y, en fin, los éxitos y los fracasos. Entonces, hay una ley espiritual que es inquebrantable en el judaísmo, que todo es para bien. Todo lo bueno y todo lo malo proviene de Dios. ¿Okay? Lo que pasa es que uno lo ve como malo en un momento dado. Es como si fuera una película. Entonces, en un momento dado uno lo ve como malo, pero si uno sigue viendo el resto, hasta el final de la película, uno se da cuenta que este incidente que lo vimos, eso nos ayudó a superar algo o cambiar de rumbo, o en fin. Entonces, todo es para bien. Es algo que día a día veo que es una frase que se mantiene. Que a veces es muy difícil aceptar, sí. Que a veces es incomprensible. Por ejemplo, ¿cómo me vas a explicar que falleció un niño y que ese niño y es para bien? Bueno, no hay explicaciones, no hay lógica, raciocinio humano, pero Dios sabrá por qué lo hace y todo es para bien. Es una de las, digamos, de las frases que utilizo y que, Te y que cada vez lo pones, entiendo más. te pones los tefilín todos los días. ¿Por Sí, qué? yo me pongo los tefilín todos los días, aunque desafortunadamente no soy Shomer Shabbat, ni soy muy cercano. Sí me gusta, me encanta la filosofía judía, me identifico muchísimo. El Explica un caso poco de, qué es ponerse los tefilín para los que nos escuchan, que no son de la comunidad. Estás bien, estás ahí. Sí, ¿Sí? sí, continúa. Sí. Okay. Entonces, el tema de los tefilín, cuando estaba otra vez investigando, hay una frase que me encantó, que el tefilín lo que hace, cuando te lo pones en la cabeza, en el brazo, que está cerca del corazón, y la mano, entonces lo que estás haciendo, te estás alineando tu mente con tu corazón, con tu mano, es decir, tus pensamientos con tus sentimientos y con tus acciones. Ese concepto me encantó y de hecho todos los días lo leo porque es lo que estoy buscando. ¿Cómo hago de alinear? Porque si soy nada más mental, ¿ok? Nada más todo lo que la cabeza dice, bueno, te vuelves muy, qué sé yo, muy materialista. En cambio, y si eres muy corazón, entonces eres muy comeflor, eres muy sentimental. Mm. Entonces, ¿cómo haces que tus acciones tengan el punto intermedio? Entonces, digamos, ese es un concepto que me encantó de Tefilín y me lo pongo para que me ayude, para alinearme con la espiritualidad y me ayude a conseguir ese punto intermedio entre estas tres variables. En cuanto a ese tema y ese descubrimiento que tú haces constante, porque vuelvo y repito, eres una persona que está estudiando todos los días, inclusive hoy tuviste una clase de genealogía antes de entrar al live, que me dijiste, me voy a perder, pero bueno, me encanta, gracias Sí. nuevamente por la oportunidad de tenerte. Me Sí, mencionabas por cierto, que te doy la premisa ya que decidí retomar la genealogía. Yo lo había parado por el tema de la IA y todo eso, pero se me dio una oportunidad de hacer un curso avanzado de genealogía y la segunda parte es con la parte otomana, que es la parte turca, que también wow. tengo un libro ahí. Y por cierto, la clase de hoy era con Daniel Horowitz, que es un venezolano, el hijo de Sidney Horowitz, muchos de ustedes conocerán, y la clase la dictó él. Estoy retomando nuevamente el tema de genealogía, porque bueno, eso es un proyecto de vida que decidí hace varios años. Tuve que pararlo y lo voy a retomar y voy a seguir documentando la historia de mis hijas, ¿okay? Que en esencia lo Qué que tengo pensado hacer. interesante. Pero además de eso, estás también entrando en una nueva etapa en tu vida y me pareció muy bonito cuando me lo mencionaste porque
te estás enfocando, o sea, estás dejando en reposo estos 28 años en el tema de la seguridad, lo cual sé que en varias oportunidades te lo han dicho y tú lo niegas, pero para mí no es negarlo, eres un experto en el tema de seguridad con tantas cosas que has hecho y tantos estudios y tantos libros que has publicado y cosas, problemas que has resuelto, pero sin embargo ahorita te estás enfocando en algo que tú lo mencionas como Shalom Bait, y es en la Sí, parte de bienes raíces. Si quieres, es tan bonito escucharlo sí, que lo puedes explicar ese enfoque tuyo de cómo lo ves como Shalom Bait sí. y por qué. Sí, fíjate, vamos un poquito. Primero que yo siempre quise ser ingeniero civil, ¿ok? Pero como la vida me llevó a Boston, yo descarté ingeniería civil porque necesitaba firmar. ¿Sabes? Ingeniería civil, al igual que los abogados y que los médicos, necesitas permiso local. Entonces, yo no quería estar restringido geográficamente y por eso evolucioné a computación. En computación lo puedes aplicar en todos lados. Dicho esto, siempre se me quedó ahí el tema de construcción. Con mi familia tuve la oportunidad de gestionar varias de las propiedades de la familia, de venderlas, en fin, propiedades que presenta mi abuelo. Entonces, algo que siempre me gustó. Y para mi papá también le gestioné algunas adquisiciones. Entonces, algo que siempre me gustó. Y en Israel vine con una agenda de hacer seguridad, pero la realidad me ha demostrado que las tecnologías israelíes son de muy alto nivel y son costosas para Latinoamérica. Entonces, ese proyecto, digamos, me encanta, fascinante todas las soluciones, pero financieramente no está, no está produciendo sus frutos. Entonces se me dio una encrucijada, una oportunidad de tomar bienes raíces. No me había dado cuenta porque lo tenía pagado, que me encanta ese tema, lo estoy disfrutando. Estoy en esa transición, ¿ok? Pero cada vez me doy cuenta que es el camino a seguir. Involucrar mis bienes raíces, porque hay muchas oportunidades y efectivamente, como Shalom Bay, creo que uno de los aportes, cuando tú asesoras bien al comprador y al vendedor, tú también espiritualmente ayudas en Shalom Bay, porque le ayudas a conseguir la propiedad acorde a las necesidades de esa familia. Entonces estoy en ese proceso de impulsar fuertemente para mí el tema de bienes raíces, que también me dé la posibilidad de financiar mi estilo de vida y seguridad, bueno, son muchos años de historia, de posicionamiento, de recorrido, dejarlo ir contra medida. Es decir, que cuando alguien me pida una tecnología específica, bueno, se la buscamos y vemos cómo impulsamos ese equipamiento. Entonces sí, estoy precisamente en una transición y con esta entrevista fue como que porque me ayudó a evaluar muchas cosas, retomar genealogía, ¿ok? Y bajarle al tema de seguridad para darle duro a bienes raíces. Pero siempre es un collage, ¿no? Siempre andas un poquito aquí, un poquito allá, no es blanco o negro, siempre tienes yo uso mucho lo del malabarista, pero tú tienes que tener varias pelotas en el aire y ninguna se te caiga, ¿no? Qué bonito, Sami. Me encantaría escuchar tu visión acerca de la pregunta que hago siempre al final de Guy Raz, de qué tanto le debes a tu vida a la suerte y qué tanto le debes al trabajo arduo y forzado. Sé que más o menos a lo largo de tu entrevista nos has demostrado cuál es tu punto de vista, pero quisiera escucharlo nuevamente. Bueno, mira, de mi punto de vista, yo no creo en buena suerte, porque si crees en buena suerte, también crees en mala suerte. Entonces lo estás dejando a terceros. ¿Okay? Yo sí creo que cada uno tiene un destino predeterminado, ¿okay? Y predeterminado por Dios, y está en libre albedrío. Entonces tú vas para acá o vas para allá. Entonces, así como yo lo veo, es una combinación, y la tercera variable es que tú tienes que poner de tu parte para que las cosas se den. ¿Okay? Entonces, yo no me gusta, digamos, de delegar en tercero por culpa del país, por culpa de esto, por culpa de lo otro, porque pues estás evadiendo. Entonces, no me identifico con eso. Sí me identifico, eh, eh, porque porque lo digo, porque hay cosas que no me salen, por más que intento, no me salen, y otras cosas que no hago nada y se dan.
Entonces, eso significa que hay algún predestino. Y después vuelve a la frase inicial que todo es para bien. Wow, esto no se dio esto y fíjate que todo es para bien. Entonces sí, no creo en la suerte, sí creo que está predeterminado, pero va combinado con el libre albedrío y tú prepararte, porque todo el tiempo recibes señales. Entonces, estar sensible a las señales que estás recibiendo de manera de tomar la decisión más adecuada. Y eso es una lucha continua de todos los días, qué hacer, qué no hacer, hacia dónde apuntar, y bueno, ensayo y error. Y esos errores, uno sale, es desagradable, pero uno de esos errores sale fortalecido. Tuve la oportunidad de escuchar una entrevista, más bien no fue una entrevista, algo que hiciste con la Cámara de Colombia, una charla de Sí. cibernética, de todos los aportes que está eh, dando la tecnología israelí y el intercambio a nivel comercial, económico con Colombia. Fue muy interesante, pero al final mencionabas acerca de unas recomendaciones de lectura, unos libros increíbles de Ah, por qué entender la idiosincrasia israelí y unas películas. Si quieres, podemos terminar con eso. sí, con mucho gusto. Efectivamente, yo he descubierto un mundo fascinante, el mundo de Israel. El israelí es alguien, como dicen los yiddish, son tajes, van al grano. Y también la dinámica y las amenazas locales te obliga a hacer. Tienes la imagen, por cierto, la lámina de la foto. De Le, la, ¿ok? En la de todo caso, las películas entonces, no, pero bueno, pues yo me las medio recuerdo. sí, pero aquí la Entonces, tengo. Te puedo ir ok. mencionando yo. Sigue. No, no, yo sé cuáles son, te lo digo para el Ok. público, para que vean. En todo caso, eh, entonces hay que entender hay que entender las idiosincrasias locales donde uno está. En el caso específico de Israel, donde me toca ahorita, hay que entender por qué Israel, por ejemplo, es el líder a nivel de seguridad y cyber y todo lo que hace. Bueno, porque hay un entorno que la obliga, hay todo un ecosistema que lo potencia, pues, ¿no? Y entonces uno tiene que entender todo eso que ocurre y es un proceso. Lo que hice fue para que aquellos que están interesados en entender Israel, por ejemplo, libros. Entonces recomendé varios libros emblemáticos, el de Shimon Peres, el de El Startup de Nation, Jonathan el de Netanyahu, Jonathan la Netanyahu, historia. que es el hermano mayor del primer ministro actual, que fue el único fallecido lastimosamente en la misión en Tebe. Es una carta donde él está escribiendo a sus hermanos, a sus padres, a su novia, a futura a después esposa, en fin. Y ahí uno entiende la idiosincrasia israelí, el nivel de sacrificio, el nivel de vocación, en fin. Esos son los libros. Y en cuanto a series, por cierto, Israel se ha vuelto líder mundial en series. Y uno de los motivos es porque son dramas muy fuertes y son reales. No son películas de Hollywood fantasiosas y personajes que... No, no, estos son dramas reales. Un caso emblemático es Fauda, son 3 temporadas, como una unidad élite israelí que incursiona en Gaza y en Cisjordania y bueno, hace los trabajos que tengan que hacer, pues, ¿no? Que es muy exitosa, inclusive exitosa en el mundo musulmán, porque la historia trata un poco de contarla a todos lados. Eh, Exacto. y en fin, hay varias películas ahí, la película de Eli Cohen, ¿okay? The Una Spy. serie Netflix, ¿okay? También muestra el drama de lo que pasó ahí. Y en fin, y así hay varias películas. Valley of Fears, que es una Valley of Fear reciente. es nuevecita. Fíjese, interesante, esa HBO la compró. Fíjense hasta dónde están llegando las series israelíes. En Valley of Fears tiene que ver con la guerra del 73, que fue una guerra muy, muy dura, que Israel casi no lo cuenta. Hubo fallas de inteligencia y esa película... entonces, todas esas películas, hay otra película que es de los Our Kids, Our Child, nuestros hijos, que Our fueron los 3 Boys. soldados, Our Our Boys, Boys. eso, que los 13 soldados que fueron secuestrados, que los mataron enseguida, pero Israel estuvo varios días hasta que lo consiguió, y eso provocó la guerra de Gaza hace unos años atrás. En fin, entonces, cuando nosotros vemos todas estas series, son
nos nutrimos y entendemos un poco más la idiosincrasia y por qué Israel hace lo que hace. O sea, aquellos interesados en entender este país, el por qué es exitoso, tiene muchas dificultades, eh, ahí se reflejan. Brillante, Sammy, brillante. Voy a publicarlo luego en mi Instagram, las recomendaciones que nos ofreces. Eh, Quisiera, no sé si leerlo yo, tú tienes un resumen de al final lo que significa este testimonio para ti y me encantaría que lo digas o lo leas sobre qué significa este camino trazado por tus ancestros para ti. Sí, El, ese testimonio está un poco basado en el libro que hice sobre mi familia paterna, o específicamente mi abuelo, que mi abuelo es, digamos, el protagonista. Y ahí fue que cuando ya había terminado todo, que estaba en la imprenta, digo, wow, o sea, de verdad que me quedé, o sea, yo hasta hoy en día no sé cómo llegué a publicar un libro de esa envergadura, pues, ¿no? Tomen en cuenta que yo soy ingeniero, MBA, o sea, no soy un hombre de trayectoria de escribir y demás, y nunca entendí. Yo soy de mi abuelo pero desde el más allá. Entonces, cuando termina Pero te ese lo libro, la explicaron, noticia, te lo explicaron muy bonito porque te dijeron la historia está basada en la sumatoria de microhistorias familiares, bueno, no, ¿correcto? eso es otro temita, es otro tema, ya te voy a tocar, es otro tema. Entonces, cuando terminé el libro, dice, wow, mira todo lo que está aquí documentado. Entonces, me sentí como que con el ego alto, pero como que bendecido por todo lo que heredé espiritualmente y en valores, y que lo puso en blanco y negro, y que mi expectativa es que con el tiempo la publicación agarre más fuerza, porque fíjate que hoy discutir y estamos dispersos. Yo fui el último en salir, después yo soy tercera generación, fui el último en salir de mi familia de Venezuela. Entonces, los nietos, bisnietos, ni siquiera saben dónde estaba Maracay. Entonces, bueno, agarré ahí. Lo otro que tú decías es que cuando en el proceso de investigación, una de las personas que me ayudó muchísimo, que es una de las decanas, una mujer decana de la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Facultad de Historia Oral. Yo llego a ella porque me la recomiendan. ¿Okay? Y cuando voy, ella me hace un tour, me explica y me muestra una biblioteca, pero llena de audios. Y resulta que todos esos audios son microhistorias de gente que narra sus casos, sus testimonios y demás. Y ella lo que hace es que ella escribe la historia universal, la historia del país, la historia X, basada en estas microhistorias. Es decir, que la sumatoria de todas estas microhistorias la ayuda a ella a crear la historia. Y por eso fue, porque yo no entendí por qué esta señora, que siempre fue muy atenta conmigo, por qué me ayudaba tanto. Y era eso, porque a ella le interesaba que mi historia se documente y llegue, porque a su vez la nutre a ella. Entonces fue una experiencia espectacular y que coincide con tu nombre, con tu programa Historias que Contar. Y bueno, la sumatoria de todos estos testimonios que tú estás acumulando van a ayudar a hacer la historia de la comunidad judía de Venezuela, por ejemplo, entre otros. Amén. Y encontraste que tienes un eslabón de un treceavo pariente, Bueno, eso ¿correcto? fue En el tema de otro. genealogía. Sí, el tema de genealogía, esa es de mi familia materna, que, como les dije, mi familia materna viene de Estambul y antes de Bulgaria y eventualmente de España, pues, ¿no? De la expulsión de España. En mi proceso de investigación yo tengo varias cosas documentadas y un señor me contacta me plantea 10 cosas. Y digo, oye, ¿cómo este hombre sabe estas 10 cosas? 3 eran obvias, pero las otras 7, wow, comencé a sospechar, por motivos obvios, investigar, y bueno, hablo con el hombre y él me dice que yo soy la 13ª generación de la descendencia de un rabino y él es la 12ª, porque él tiene 20 años más que yo. Y él me explica todo y me demostró toda mi trayectoria o sea, mi persona, mi mamá, mi abuelo materno, su mamá, o sea, mi abuela, bisabuela materna, paterna, y en fin, para atrás, 13 generaciones. Wow. Para alguien que hace genealogía, que con mucho esfuerzo, llegué a 4,
y las que encontré en el Monte de los Olivos, y este hombre me pone 13. Entonces fue, wow. Entonces comencé indagando, lo tienen muy bien documentado, y el motivo que está bien documentado porque fue una dinastía de 8 rabinos, Wow. de padre a hijo, 8, está muy bien documentada, y eso para mí fue otro de los hallazgos. Bien. Por cierto que yo no sabía, por ejemplo, mi segundo apellido es Bichacho. Entonces mi abuela es Esther Bichacho. Y yo le preguntaba, es el apellido de casada, ¿cuál es el apellido de soltera? Y sus nietos no se recordaban. Este señor me dice, mira, ella es Esther Ben Moraes, que es un apellido compuesto, muy poquita gente lo tiene porque son las siglas de ese rabino, pero cuando le digo a los nietos, mira, por casualidad es Esther Ben Moraes, dice, sí, 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 ese es el apellido. Bueno, y así, esta investigación de mis raíces está llena de anécdotas, una experiencia muy agradable que se los recomiendo a todos, indagar y dedicaré tiempo. Qué rico, Sammy. Creo que les voy a deber, y la voy a poner luego en mis historias, la foto de tu familia. No sé por qué no se me quedó grabada y no la puedo compartir. Marcela y tus niñas, tus princesas, así las llamas, que de hecho hay una canción bellísima que me encanta, que es eh, Mis princesas. Ahorita olvidé el autor y te la mencioné porque así llamas a Sí, tus hijas, sí, Tamar, Yael, Sigal, unos sí. nombres Entonces, preciosos. efectivamente, bueno, Marcela también es la Ay, princesa tan mayor. bonita. Entonces, son 4 princesas. Entonces, estoy rodeado, es un regalo de Dios, o sea, estar bendecido con 4 mujeres. Mucha gente me dice, wow, ¿cómo haces con 4 mujeres en la casa? Bueno, es un reto, Qué pero bonito. muy, 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 muy agradecido con Te quiero Dios, leer, de verdad. te quiero leer algunos de los mensajes. Adelante. Aquí, Susi Halfen, felicitaciones, éxito, sigue aprendiendo, sigue así, aprendiendo mucho de tus entrevistas. Bueno, eso muy lindo, muchas gracias, Susi. Muy interesante, Sami, muchas gracias por este encuentro. Nicolás Felizola, te mando un beso, Nicolás, gracias por escuchar. Tú también tienes una fascinante historia que contar. Bueno, Diana Ponte, orgullosa. Josette, excelente entrevista, muchísimas gracias. Aquí déjame seguir leyendo. Tienes Ramaro, gracias por estos temas y personajes tan interesantes. Mercedes, bueno, mi consuegra, que pronto la tendremos aquí en Historias que Contar. Gracias por estos temas tan interesantes. Por aquí voy. Idéntico a tu abuelo son los morochos de Dafna, dice por aquí Raquel Porte. Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Hablando del modelaje, yo creo mucho en el modelaje. Totalmente eres un ejemplo, tú como modelo, dice Raquel Porte. Deli Jacker, quieren saber cuándo publiques tu último libro y dónde podemos conseguir tus publicaciones anteriores. No, no, pero otra vez, por favor, publica mi email y Ok, yo se los mando en formato digital. Se los ok, mando en formato digital. ok. Bueno, Que aquí es de Sami, cutieli@gmail, pero bueno, puedes volver a decirlo y lo voy a poner acá. mi apellido, Sami, Yecutieli, sí. no, no, yecutieli@gmail.com y con mucho gusto les mando eh, lo que quieran, las publicaciones que tengan digital. Ok, ya les dejé Y por si están en aquí Israel, se las doy impreso. para que le escriban a Sami y que nos pueda compartir su libro. Y bueno, otra excelente historia que contar. Nuevamente estoy muy agradecida contigo. Tienes el legado de tu familia en tus manos y sé que muchas cosas por dar tienes. Eres una persona brillante, maravillosa, un ejemplo de humildad al no querer hablar de ti y más bien hablar de otros. Eso significa muchísimo. Así que gracias por haberte abierto hoy un poquito y poder contarnos toda tu trayectoria y tu experiencia y poder regalarnos un poco esa manera de ver la vida tan increíble que nos enseña tanto todos los días. No, yo quiero agradecerte a ti porque preparándome para esta entrevista es como que bajarte del tren un momentico de para qué está pasando, poner un poco de orden, porque el día a día siempre hacia adelante. Entonces, un poquito pararte, para qué está parando, sacar conclusiones, reflexionar, como te dije, una lucha de día a día, hacia dónde apuntar, qué hacer, qué no hacer.
Entonces, mi agradecimiento a ti me ayudó muchísimo para reflexionar y para seguir evaluándome en el buen sentido. Qué bonito. Y gracias por todo el tiempo que le dedicaste, todo el tiempo que le dedicaste, todo lo que investigaste, todo lo que hiciste. Entonces, Yael, tu no hija, es dice, obra. muy interesante, papi. Creo que eso es lo mejor que te pueden dejar. Ella siempre, de hecho, estuvo hace un rato aquí conmigo en la oficina y quiere saber qué hago yo, qué esto, qué lo otro. Siempre ha mostrado curiosidad. Y bueno, poco a poco lo irá descubriendo. Gracias, Ami. Gracias por todo. Bueno, los que no pudieron verla, les voy a publicar la entrevista. Así que nos veremos el próximo domingo en otra historia que contar. Y como siempre digo, todos tenemos una historia que contar. Gracias, gracias a todos por... Abrazos. Chao, chao. Bye bye.